Mi querida afición, muy buenas noches, bienvenidos en directo, 22 horas y 9 minutos de la noche, a Canal 7 Televalencia, en sintonía con Radio Sport, para abordar los temas que marcan la actualidad deportiva. La actualidad deportiva, sin duda, marcada por el ascenso del Levante este fin de semana, que ha echado a la gente a la calle, a sus seguidores, al autobús, siendo recibidos por la corporación municipal, y ahora iremos hablando de todo ello y de mucho más. Dani Meronio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Caballero, Hola, buenas jefe, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Pero también el día venía marcado, ya lo fue ayer, por el fallecimiento de don Fernando Peral. Descanse en paz. Hoy recibía a cristiana sepultura. Fernando Peral, que era historiador del Valencia Club de Fútbol, que nos dejó este fin de semana a los 80 años de edad. Fue autor de un total de 11 obras, entre las que destacan Historia del fútbol valenciano e Historia del Valencia Club de Fútbol, en su 75 aniversario. Además, dedicó parte de su trabajo al Levante Unión Deportiva, al Villarreal, al Hércules, al Honda, al Gandía, al Ontenient y al Buñol. Descanse en paz Fernando Peral, periodista, comunicador y una entrañable persona que nos decía adiós, repito, a los 80 años. Hoy está con nosotros su hijo, Alejandro Peral. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Bueno, ahora hablamos un poco de papá, porque lo cierto es que al mundo periodístico hemos sentido un tremendo vacío. Primero, un fuerte abrazo en nombre de toda la redacción. Muchas gracias. Te hemos expresado personalmente ya. Y bueno, pues papá muy grande, ¿eh? Sí, la verdad es que yo tengo 27 años, prácticamente desde que nací ya tuve la posibilidad de ver sus últimas 2-3 obras y es muy emocionante ver cómo, claro, ha dedicado 40 años a esto, a esta faceta y ver cómo personalidad del fútbol, desde Ángel María Villar hasta el presidente con todos los respetos, el Buñol, te llama y te manda un mensaje y te dice pues, que muchas gracias por lo que ha hecho tu padre. Entonces, desde aquí, gracias a todos ellos, a todos vosotros, porque ha sido un muy buen detalle que me llaméis para estar aquí, porque es lo que le hubiese gustado. Claro que sí. Luchó y luchó y luchó toda su vida, ¿no? Sí, al final, cuando te das cuenta que la vida pues, tiene etapas, ¿no? Y mi padre decidió quemar todas las etapas centradas con el fútbol, y alguien que deja de lado cosas importantes en la vida para estar con el fútbol, yo ahora entiendo a mi madre que no tenía ni idea de fútbol, y la mujer ahora se ha papeado todas las Olimpiadas, Champions, partidos. Bueno, con tanto que le diría a tu madre, porque es normal, ¿no? Sí, es lo que siempre mi padre repetía, que él no obligaba a nadie a estar con él. Él era su vida, el fútbol, y obviamente pues su mujer y sus hijos, y estamos todos muy emocionados y muy contentos de que decidiera hacerlo, porque hace no tantos años no existía internet, y para consultar un resultado pues había que buscar mucho, y mi padre perdió muchos años de su vida buscando esos datos y esos resultados para ponerlos y plasmarlos en libros, y que hoy pues podamos saber el resultado de un partido del año 25. Pues eso es lo grande de esto. Fue autor de un total de 11 obras, ¿no? 11 escritos. Sí, 11. La verdad es que yo siempre decía que presumía demasiado en casa, obviamente, de esto, porque siempre no son mis 11 hijos, yo tengo 11 hijos y tal, y decía, bueno, pero yo ¿que soy el 12 o cuál de todos soy? Decía, no, tú eres otro hijo, estos son 11. Y sí, pues muchos. Luego, al final él dejó de escribir por temas de salud, y otros periodistas decidieron también interesarse en las historias de los equipos, y claro, irremediablemente tenían que tirar de archivo y coger los libros de mi padre, porque era el único sitio donde estaban. Ahora hablaremos de anécdotas. Primero te quiero agradecer que nos ha regalado el hijo de don Fernando Peral este libro, que es una auténtica maravilla. También quiero darte las gracias, Alejandro. Historia del Valencia del 19 a 1990, que esto es una joya arquitectónica. Ahí no había color, ahí era todo en blanco y negro. Fíjate. Con datos, fotos y de todo. Sí, está todo. Puesto alineaciones. El libro patrocinado en las páginas interiores, como se hacía antiguamente, que parece brutal. Toda la historia del Valencia sí, está ahí reflejada. Me encanta. Hasta el 90, fíjate qué maravilla. El año 90 yo tenía un año, la dedicatoria pues me gustaría que la leyeras, la parte final es para mí, o sea que no hace falta, pero hay una frase en el segundo párrafo que de verdad... Dice la dedicatoria de don Fernando Peralta a los valencianistas, valencianos y gente de fútbol, también a los que se preocupan demasiado del deporte rey y olvidan que es un juego, a Alex.
Es lo que me gusta, que al final el fútbol es un juego. Alex es él. Alex. Sí. Alex es él. Y el fútbol es un juego y Gracias. Lamentablemente atentados, en fin, estas historias que hoy en día pasan y que yo a veces comentaba con mi padre y mi padre decía, a mí lo siento mucho, hijo, pero a mí esto no me interesa porque para mí esto no es fútbol. El fútbol era otra cosa, ahora es otra. Y mi padre seguía viendo el Valencia, por supuesto, todos los partidos, pero ya no es Valencia. Todos los clubes de la comunidad importantes, partidos no tan importantes, y para él el fútbol pues era esto, era por lo que me imagino que pasaríais los periodistas cuando empezasteis en esto, que Algunos, otros no. que bueno, a veces había más ilusión por ver un partido que por hacer otra cosa. Y a mí yo he ido a Mestalla, no por Valencia, he ido a otros campos, no en Mestalla, en Estados Unidos, en muchos sitios, y he visto gente con el teléfono y no viendo el partido, yéndose a comprar, no sé, un paquete de pipas. Y al final, yo veo fotos de archivo de mi padre y veía a la gente en el Mestalla de pie, obviamente sin ningún entretenimiento más que a lo mejor un puro y el fútbol. Y esto es... Yo creo que a lo que se refería él era eso, y esto es del año 90 y esto es un poco una línea. Tú fíjate, que diga tu padre en paz descanse, que sea hasta al lado de Dios y además Seguro. En ese amplio sector valencianista y de la comunidad, porque él trabajó también y escribió mucho sobre Levante, sobre el Gandilla, sobre Villarreal, sobre el Onda, etcétera, etcétera. Lo que me toca a mi pueblo es agradecer, ¿verdad? Bueno, mi villa ilustre de Onda. Y lo dicho todo esto, Fernando, fíjate que ahora están hablando de la intercomunicación en los móviles, en los estadios, en todo esto. Y al final digo yo, pero vamos a ver, ¿van a aprender de fútbol? Porque si se pasan todo el partido lanzando mensajes, chateando, grabando vídeos y tal, ahora ya un artista empieza a cantar, por ejemplo, y no sabe si es bueno o es malo, porque no aplaude nadie. Claro. Están todos grabando, ¿sabes? ¿No? O sea, no sé yo dónde vamos a llegar, Es espectacular, ¿no? Mi padre me contaba alguna anécdota graciosa, como, por ejemplo, que él bueno, su suegro fue Hernández Perpiñá, que es José Manuel, también un ilustre periodista. Grande. Y me contaba que en algún partido de la Copa de Europa, o Copa de Ferias, ya no me acuerdo qué tipo de torneo era, mi padre quería ver el partido cerca de la portería. Y me contaba que su suegro, no sé por dónde en Mestalla, creo que era Mestalla, no sé por dónde encontró una cámara que ya no funcionaba y que era además bastante... Se veía evidentemente que no funcionaba. Y dice que vio el partido al lado del palo. Y me decía mi padre, es que eso antes, obviamente, no todo el mundo podía, pero era algo normal. Y nadie se fijaba en que a 3 metros de la portería hubiese alguien con una cámara, porque era algo normal. Y yo decía, papá, yo no me puedo creer que eso pasara. Y sí, era otro fútbol y no sé, pero yo tengo 27 años y a mí me gusta escuchar más esas historias que quizá que un jugador pues haya hecho un error en Twitter. Pues me parece una cosa que no es tan importante. Sí. No estamos llegando a un nivel que ya verás tú, Alejandro, ya verás tú esto en que acaba, ¿eh? Tú dale un poco de tiempo, que fíjate, se ha cambiado esto en 10 años, pues imagínate dentro de 10 años más. Me da miedo, me da miedo. Alex, yo tengo una pregunta, luego te preguntaré también por cómo vivió tu viaje a Estados Unidos, porque tú eres uno de los pioneros, aunque la gente no lo sepa, Alex es uno de los pioneros digamos, de la gente becada del trasvase de futbolistas de España a Estados Unidos. Luego lo comentaremos, pero me gustaría preguntarte, tu padre, ¿cómo vivió la época del doblete, de los títulos? Porque claro, para él sería algo especial. Después de tantos años, muchos de triunfos y otros tantos de sequía, porque le tocó vivir lo bueno y lo malo del Valencia, incluso el descenso. ¿Cómo vivió él la etapa del doblete, los títulos o las finales de Champions? Te pongo un poco en antecedentes. Antes de la época de la que hablas, sí que recuerdo que la época cuando el Valencia bajó a segunda división, muy pocas historias, porque estuvo solamente una temporada, pero sí que recuerdo que me contaba que, porque a veces se duda de la afición del Valencia, de que si es la segunda, la primera, la tercera de España. Decía, es que no sé si hubieron más carnets de socios ese año o menos. Lo que sé es que vivíamos en Artes Gráficas al lado de Mestalla y mi padre vivía ahí y dice, yo no noté ningún cambio. Incluso él me decía, creo que era Di Stéfano, el entrenador, ¿puede ser? Sí. Puede ser, ¿verdad? 71, sí. Jugaban partidas al chamelo, al dominó. Sí. Y mi padre, obviamente, pues jugaron partidas con él y me decía, es que se hablaba de fútbol y ese año todo el mundo estábamos convencidos de que el Valencia iba a volver a la primera porque era su sitio. Y sí que quería recalcarlo porque muchas veces
pues, sin ofender a otros equipos, pero se duda un poco de la potencia del club, de la afición del club, y la afición de este club, del Valencia, era muy grande y es muy grande, y yo creo que mi padre con ese mensaje me quería decir, aunque baje el Valencia a segunda, esto lo único que puede pasar es que no pase nada, claro, porque en su sitio es el que es y eso no puede cambiar nadie. Y la época dorada del Valencia, yo obviamente pues ya también la disfruté, vecinos en artes gráficas, yo me asomaba a la ventana y veía Mestalla, pues la vivió, a él ya tenía problemas de salud, entonces no escribía. Y tengo que decirlo, por parte del club se pusieron en contacto muchos compañeros, exdirectivos, expresidentes del club, en contacto con él, y mi padre tenía un carácter un poco peculiar y me decía, che, nano, diles que me he muerto. Y yo decía, pero papá, yo un crío con 15 años, pues ¿cómo le voy a decir eso? Decía, es que no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque para él lo importante era esto, era plasmar la historia y punto y pelota. Y esto de ser el protagonista o de intentar estar en sitios donde no le tocaba no le gustaba. Entonces lo vivimos tranquilamente en casa. Él no salió, él estaba en su despacho siempre, salía a tomarse sus cafés y demás, pero no participó en nada con el club porque no le gustaba, claro, ya no se sentía parte de esto y estaba retirado. Pero yo lo viví con él muy bien, viví muy mal la final de la Champions, la primera contra el Madrid no tuvimos mucho que llorar porque fue lo que fue, pero la segunda lo pasé muy mal y mi padre me dijo, hijo, no te preocupes, habrá otra. Hubo una el año pasado, podrá haber otra el año que viene o dentro de 50 años. El fútbol es muy, muy largo, claro, la historia es muy larga y volverá. Yo ahí en ese momento pues no veía nada más. Y sí, creyó mucho en el fútbol que hacía Benítez. Sí que mi padre veía tanto fútbol que él enseguida detectaba esto. Y yo decía, papá, pero es que Valencia que esta época en la que Valencia gana la primera, la liga del doblete, que parece que Benítez se va, en campo del Español, sí, Rufete marca el gol. Decía, es que si echan a este señor, el Valencia es un desastre. Este señor tiene que continuar. Y mira, sí, fíjate, lo vivimos así. Oye, estamos hablando con Alejandro Peral, que es el hijo de don Fernando Peral, que ayer nos dejó. Desgraciadamente yo recibí a Cristiana Sepultura. Pero ¿no te contó tu padre nada de estos 2 últimos años? Sí, me contó que el Valencia no sé si está bien decirlo, no está bien, pero él no estaba muy contento con cómo se estaban dando las cosas porque, ya te digo, él quizá era un soñador, un antiguo. Él no veía el Valencia como un business, como un negocio, y yo le hacía entender, dado que en Estados Unidos el deporte tiene tanta conexión con el negocio, yo le hacía entender que eran tiempos donde había que intentar mezclar estas dos cosas porque era bueno para el club, que necesitaba ayuda y que el Valencia... Entonces, a nivel social no veía claro, no entendió que el Valencia tuviera un inicio con Peter Lim tan bueno y tan prometedor y que luego el proyecto se fuera desinflando tan rápidamente. Pero lo que sí que me dijo es que a nivel deportivo el Valencia, para él, para su gusto, tenía muy buena pinta porque estaba contando con gente de la cantera. Y eso él, tirando de archivos, siempre me decía que era importante porque el Valencia en sus mejores épocas ha tenido gente de la cantera. Entonces, que ese mix de inversión más gente de la cantera debía potenciarse y ahí estamos a la espera. Bueno, le quiero mandar, perdón un momentito, hago un paréntesis, cierro yo, a don Manuel Salom, que cumple hoy 70 años, 70 años, así que desearle gran valencianista también. Manuel Salom, buen amigo de Leo Moltó, que mucha felicidad, mucha salud, y que adelante y a seguir ahí animando al Valencia, que solo podíamos ahí dejarnos estar en la gente de juventud acumulada, que es una maravilla, luchando toda la vida, también como fue don Fernando Peral y nuestro buen amigo Manuel Salom. Así que muchas felicidades y cumpla usted 150 más por lo menos, le quedan 60 fijos. Muchísimas gracias. Bueno, pues volvemos al tema. Entonces, después, fíjate, tu padre trabajó, habló del Levante, Unión Deportiva, del Villarreal, del Hércules, del Honda, del Gandía, del Onteniente y del Buñol. Ella es, Sí, es el polifacético, Sí, porque, bueno, él era valencianista, pero también era levantinista, también apoyaba al Villarreal porque
Mi padre nació en Barcelona. He estado repasando hoy muchos estos de recortes de prensa de otros años. Ponía el historiador valenciano, él nació en Barcelona, pero a todo el mundo le decía que era de Valencia, sí. porque se sentía valencianista, y de hecho todo lo que tenga que ver con lo catalán no lo apreciaba mucho, pero él sí, él era de todos los equipos, y pues me contaba con mucho cariño que el Levante, él por ejemplo, el proyecto del Levante siempre me decía, este presidente lo va a hacer bien, lo está haciendo muy bien, el club me gusta cómo está haciendo las cosas. No era de ir a los estadios, porque ya últimamente no le gustaba todo este ambiente, pero con tanta gente tan masificado, pero sí que me contó pues, el inicio del proyecto del Villarreal. Me decía, tenían unas oficinas con una mesa, Llaneza estaba allí, tenían una mesa pequeña, y claro, a mí me contaba eso, y yo solo recuerdo el Villarreal en la Champions con Riquelme. No me imagino a mi padre trabajando haciendo un libro en una mesa de Ikea, entonces es curioso, es curioso. Pero de Ikea no llegaba todavía. No llegaba. La mesa era ¿Lo has peor. conseguido ahí en Villarreal, seguro, Sí, en esa época? Sería de Muebles Tomasín. Sí, seguro. seguro. Ikea ya era un Sí, nivel ahí. mi padre me Sobre todo porque allí en aquella época no sabían montar mesas. Y Exacto. te coge lo de Ikea allí para montarlos un lío. Era un difícil. lío, vamos, se jugaba el partido antes que montabas tú la mesa. Sí, sí. Oye, Alex, Imagínate. ¿y cómo vivió tu aventura norteamericana? Porque tú, como hemos comentado antes, fuiste uno de los pioneros en marcharte allí a jugar a fútbol, a llevarte chavales becados, a intentar hacer un corredor, ¿no? Entre Estados Unidos y España. ¿Cómo vivió tu periplo norteamericano? Porque claro, no lo entendería mucho y diría, pero allí no se juega a fútbol, allí se juega baloncesto y a rugby, o Fíjate fútbol americano. que mi padre, otra cosa no, pero estaba jubilado, tenía contratados todos los canales del mundo de deporte. Entonces veía, ya te digo, la NBA, el boxeo, en fin, todos los deportes. Entonces sí que sabía un poco más o menos cómo funcionaba en Estados Unidos, pero como padre no quería que me marchara, porque aparte me fui solo, me becó una empresa de deporte y yo me fui casi sin saber inglés. Mi padre toda la vida presionándome para que aprendiera idiomas, yo, como todos los hijos, pues hacía lo contrario. Y lo vivió al principio un poco mal, porque pues, yo he estado siempre con mi padre cerca y viendo mucho fútbol. Lo dejé un poco de lado y estuvo un tiempo que no sabía muy bien si apoyarme en que me hubiese ido o en querer que volviera, pero ya después vio que era un tema interesante y que sobre todo que cómo estaba el país y cómo él entendía el fútbol aquí, que lo mejor era que ayudara a chicos a que se marcharan a vivir una experiencia como la mía. Lo vivió muy bien, estuvo muy orgulloso hasta que nos dijo adiós de que yo hablar inglés. Solamente con eso él ya estaba apagado. Estaba tranquilo. Estaba tranquilo, dijo, bueno, tengo un hijo bilingüe gracias al fútbol y eso es la mejor carrera que me pudo pagar. Me contabas una anécdota de que a veces ibas a su despacho y no le dabas importancia a nada de lo que tenía allí, como buen hijo que toca, ¿verdad? Y que hoy sí que has sentido el hierro del sentimiento, ¿no? Sí, porque te comentaba antes por teléfono que me he sentado, ha sido, esto de verdad es que parece que esté preparado, pero falleció hace 2 días, vinieron, pues, como cuando fallece una persona, este tipo de cosas que nunca quieres aprender, pues vienen los del seguro, en fin, todo esto. Yo entré en el despacho de mi padre para sentarme a hacer los papeles y me fijé que en la mesa habían varios, como montones de documentos y ponían unos papeles encima con varios textos, año, no sé cuántos, año y tal. Y en el carpesano del medio, la carpeta donde él escribía abierta, porque él dejó de trabajar pero seguía actualizando todos los datos. Entonces es increíble. Y en esta carpeta estaba abierta con una hoja con 5 o 6 párrafos escritos y la pluma, que él escribía con pluma, al lado. Y dije, ostras, esto parece que me lo ha dejado preparado. Me diciendo, siéntate, lee lo que he escrito aquí y sigue. Y falleció de un infarto en la cama, durmiendo súper tranquilo. Quiero decir, nadie sabíamos que iba a ocurrir. Entonces, es curioso porque leí estos párrafos y tienen que ver con la historia de Mestalla. Su último proyecto, que me lo comentó hace tiempo, era escribir la historia del estadio, ya no de un club, sino del estadio de Mestalla, para cuando en el centenario o cuando el club decida terminar el nuevo estadio, haya un libro
y un documento donde esté toda esta historia. ¿Qué pasa? Que empiezas a escudriñar y a ver qué habían en esos montones. Claro. Y en esos montones pues hay fotos del estadio porque él quería enfocarlo a algo más ya no relacionado con el fútbol, sino qué había significado socialmente el estadio para la gente de Valencia en diferentes épocas donde el estadio ha estado allí. El barrio de Mestalla, que no existía nada y estaba el campo donde se jugaba. Y viendo fotos pues he visto una curiosidad muy grande que ha sido ver Mestalla en la época de la guerra, no, perdón, en la época de la riada, todo inundado. En el 56, el 57. Sí, 57, con más o menos a la altura de la tribuna todas las sillas caídas, encima en un charco gigante de agua, todo el estadio cubierto. Fuerte. Y ver esa imagen y decir, pero esta foto está aquí y no la tiene nadie. No la tendrá igual ni el club. Claro. Es emocionante. Seguramente que no la tendrá el club. Y después, pues en otro montón, he visto una foto con el socio número 1, que me perdone su familia, no me acuerdo sé que es Blasco el apellido, no me acuerdo del nombre, y si me he equivocado de apellido, perdón. Una foto del socio número 1 del Valencia conmigo. Y yo pues he visto la foto y no sabía quién era ese hombre, le he dado la vuelta y mi padre todas las fotos las tenía guardadas. Muy mal. Un cachete, no te voy a dar. Un cachete muy mal. Lo siento. ¿Cómo puede ser eso? Que se haga una foto con el socio Pero número sería 1. pequeño, sería Sí, pequeño. tenía 5 años. Pero ¿Tú con 5 años te acuerdas? Sí, yo sí. ¿Tú te acuerdas? Claro, pero podía haber preguntado. Oye, papá, ¿quién es este señor que estoy aquí yo fotografiado? El papá tenía... Entre que Alejandro no aprendía inglés, entre que no reconocía el socio número 1 y tal. Ahora evoluciona un poco, pero un desastre. Es un rebelde. Total. Un rebelde sin causa, que digo yo. Menos mal que mi padre era un profesional y dejó anotadas todas las fotos con quién era y qué estaba haciendo. Menos mal. Si fuera Julio Insa, te lo verías loco, porque él se hace fotos y la deja todo por ahí. No me guardo nada, de verdad. No me guardo nada. He visto fotos contigo, pero he preferido traértelas más adelante porque me imagino que te emocionarían. Entonces he preferido traerte... No sé qué anécdotas tendrías con él, pero mucha gente que vino a despedirse me decía... Yo me llevaba mal yo no me llevaba mal con él, sino que él y yo discutíamos un montón, parecíamos enemigos. Y entonces, era guerrero. ¿Y qué haces aquí? Era muy guerrero. Dice, porque lo quería mucho. Y digo, bueno, pues... Qué bonito. Pero esa gente es la gente auténtica, ¿no? La que sí, yo lo vivía en casa, obviamente. Era imposible, era una guerra constante todos los días hasta ahora. El Valencia ha hecho un partidazo. Anda, esto es fish de... Estos no saben, estos están dejando el escudo en el suelo. Al siguiente partido, oye, papá, ¿qué partido más malo han hecho? Che, pero se han luchado, han estado peleando. Y bueno, esto es algo ya que creo que... No había manera. No había manera. Depende de cómo fuera el resultado y el juego también, que él entendía mucho de fútbol. Es que él ha vivido, Julio, la época, como decía Alex, de estar jugando al chamelo o encontrarte o irte de cervezas con los jugadores, a esos jugadores que arrancan el coche y no paran ni para hacerse fotos con aficionados. Entonces, claro, para él haría cortocircuito, dirían, para mí esto no es fútbol, entiendo perfectamente lo que dices, Alex, que dijese, no quiero saber nada de nadie, porque para mí lo que yo estoy reflejando en los libros no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, la sociedad, lo que está pasando en el fútbol. Está claro, para él lo importante era, y lo que me decía, que la gente que quiera el fútbol, y que por eso él pone aquí en este texto que el fútbol es un juego, que se lo tome como tal, porque yo veo a Julio retransmitir un partido y se puede caer la silla, le puede dar un infarto, que Dios no quiera. Aquí, muchas gracias, hombre. Pero porque se toma la pastilleta. Muy amable, ¿eh? pero estos profesionales sí, están hechos de otra pasta. Sienten el fútbol como un juego, porque al final, si no lo sientes así y te lo tomas como algo de vida o muerte, no lo disfrutas. Y el fútbol es un juego y hay que tomárselo como es y tomarse la vida con calma y tranquilidad. Y cuando toque el juego, ahí... Pero mira, así, como estamos hablando así en forma, digamos, unipersonal, te voy a decir una cosa. Vale. Pues tú, por ejemplo, imagínate, que supongo que a tu padre le pasaría igual, pero estaba la televisión, sí. ¿Vale? Pero tú imagínate, o radiando. Pero tú ponte el careto. Tú imagínate una final, yo lo hago en cualquier partido, ¿vale? Sí. Ahora, últimamente, estoy más tranquilo porque es que ya, como me han desilusionado tanto, pues padezco menos, pero padezco. Pero tú imagínate esa final que tú dices en París, que yo estaba en la Plaza de Toros, a reventar. ¿Tú sabes la cara de gilipollas que se te queda cuando ves que el equipo
Porque tú piensas, y tu padre lo pensaría, ¿cuántas miles de personas en estos momentos te están escuchando o te están viendo que sienten lo que tú? Claro. Que sienten lo que tú. Es decir, que tienen ganas de que el equipo remonte y te marcan el 2-0. O el día de Milán. El día de Milán yo me quedé impactado. Yo llegué a un momento que mi cerebro no admitía que se había acabado el partido. Llegué a decir que eso es historia, que dónde va el feo ese de portero del alemán, ese, Oliver Kahn, que feo, parece el hermano de uno de los hermanos Calatrava. Y yo le decía, pero estos que están celebrando, si falta tirar un penalti. Sí. O sea, en el subconsciente, claro, luego me vine abajo de una forma desastrosa, calamitosa. Me tuvieron que sacar allí. Eso va a pasar en varios partidos, pero porque pienso también en la afición. Que yo en estos momentos, ¿qué están sintiendo? Y eso yo lo siento también. Claro. No sé, será una virtud, un defecto, no lo sé. Yo tampoco entiendo el que narra un partido, el que hace un partido y no siente nada de lo que dice. Claro. Pues muy bien, pues el balón, pero yo quisiera ser José Ángel de la Casa. Sí. La pelota para Enzo. Todo plano. Enzo para Mangalán. Si no le va un infarto en la puñetera vida. Claro, ¿no? Porque hace bien. Sí. Bueno, no se trata, ¿tú te imaginas? No, es un sentimiento, al final tú te vuelcas ahí. Pero Claro. son miles de aficionados los que Yo me están acuerdo pendientes. la final de la Copa del Mundo con fíjate. España. Fue la vez que más emocionado había mi padre, porque obviamente la importancia que era, y la vez que más, o sea, él estaba tan emocionado que yo decía, no sé cómo va a reaccionar, y reaccionó, simplemente le cayeron 2 lágrimas y yo sabía que esa emoción era de decir, ya me puedo ir a otro sitio diciendo que España ganó un campeonato del mundo. Y con el Valencia le pasaba lo mismo, él veía partidos y me decía, me voy a tomar un café porque yo no me puedo, yo esto no lo puedo aguantar. Y yo decía, pero papá, si luego es que vas a estar loco por ver qué ha pasado, que no importa, yo esto no lo puedo ver. Vale. Y la afición, pues él también trabajó en la radio y él me decía que cuando retransmitía y demás, que él estaba contándolo, intentaba radiar como si estuviera con alguien en la grada, en el campo. Era lo que él intentaba. Dice, pero claro, no era nada fácil. Pero sí, él me contaba este tipo de cosas y yo os admiro porque yo no podría. Es difícil. Y encima cuando eres tan valencianista o levantinista o tan seguidor de un equipo, el no poder sacar todo eso, porque es que pero al final lo que tú dices, esa transparencia hacia la afición es lo que la gente valora, y por eso mi padre me decía, Julito tiene a la marabunta y la marabunta es suya, y es suya porque la ha creado él, y eso mi padre me lo contaba como algo que él envidiaba, porque él lo que quería era que la gente conociera su trabajo, pero él nunca quiso o nunca consiguió que en masa siguieran esto, porque esto es para gente que de verdad ama el detalle y la onomástica y toda esta historia, pero él admiraba ese poder tuyo de decir, de conectar Sube Pellegrino y bueno, de hecho, otra anécdota es que... Y subía. Sube Pellegrino, bueno, en fin, todos estos chascarrillos que a mi padre le encantaban. Y poníamos siempre la radio porque vivíamos tan cerca del estadio que con el audio del campo tan fuerte era imposible escuchar el partido, porque había un UI y tenías que... Entonces, mi padre y yo escuchábamos a Julio, cada uno con unos cascos, porque si no era imposible, y viviendo puerta con el estadio. Y muchas veces pues decía mi padre, es que este es un crack, es que este señor... Pues bueno, un poco con todos los profesionales del periodismo siempre se ha llevado muy bien, y eso es algo que también tengo que decirlo, que ha venido gente a verlo de todos los canales, de varios clubes, de gente que yo no sabía ni que lo conocía, y eso es con lo que te quedas, con la imagen de alguien que era querido por todos los sectores del deporte, ya no solo del Valencia. Y me gustaría que aquel libro de historia del fútbol valenciano, en la Federación Valenciana lo guardan como una Biblia, y me gustaría que ese libro la gente pues que lo tenga, lo cuide, porque es una reliquia. Ahí está la historia de todos los clubes de la Comunidad Valenciana. Eso es
eso es Es oro el momento puro. de reeditarlo. A lo mejor hay que reeditar ese libro para que llegue a toda la gente. Yo tengo la pendiente de hacer el del estadio, que mi padre pues ya más no me pudo haber hecho. Ya ha escrito las primeras hojas, las primeras líneas, ha dejado todo el material archivado y yo creo que es lo que debo hacer. Aunque no sea mi sector, aunque no sea mi trabajo, pienso acabar. Hay que hacerlo. Con vuestra ayuda y con Claro, la de sí, todo el claro, valencianismo. Oye, Alejandro, pues que es un placer, que Muchísimas gracias. recordar a tu padre siempre viene bien, es elemental, ¿no? Un periodismo que está bastante desolado y que realmente él fue ejemplar en todas las facetas. Y ahí queda su obra, 11 libros escritos, y este libro que tenemos el honor de recibir. Además, no le he dicho que no, no le he dicho que no. La historia de Valencia de 1919 a 1990, escrita por don Fernando Peral, que nos dejó. Pero nos ha dejado para irse al cielo y al lado de Dios. Y ahora ya verás, ahí le va a dar un poquito la vara al envío especial de Dios. Y a ver, ¿quién es el que se encarga de la librería? Digo Tomás. Tomás, ven para acá. Aquí está Fernando y ya verás tu libro que va a montar aquí y te va a guiar ahí para que escribas el libro del nuevo Estadio Mestalla, seguro. Muchísimas gracias y os doy las gracias por invitarme porque es un placer, habéis sido hombre. los primeros y para mí esto se guarda. Es un placer. Ahora tenemos que pedirle que el Valencia le haga un homenaje. Eso tenemos que Sí, pedir. hombre, No sé yo si Fernando querría, porque si después de lo que nos dice Alex, de que decía, no, Sí, pero que no estoy, que no estoy. No querría, pero Pero hay que hacérselo, pero no hay que cuesta nada. hacérselo. yo no sé cómo llegar porque aparte ha sido hace pocos días y estoy muy pero no miré el calendario y vi que este domingo jugaban en Mestalla y dije, ostras, pues yo creo que sería bonito porque Sería bonito. que le hicieran un minuto de silencio o que lo recordaran de alguna manera, porque hay muchos socios del Valencia que conocían a mi padre que no tienen acceso a las redes o a los periódicos online, donde sí que ha salido en las provincias y en varios periódicos ha salido la nota. No conocen quizá que mi padre se haya marchado y sería importante para ellos, más que para mi padre. Y nada más. Todos los clubes, Valencia, Levante, Villarreal, han mostrado sus condolencias a través de Twitter y se lo agradezco también desde aquí, pero sobre todo por esos aficionados que puedan un poco tener la noticia. Aficionados de leyenda y de historia, que compartieron con él la historia del Valencia Club de Fútbol durante tantos y tantos años. Son los socios que desde aquí al Valencia le pediría que de alguna manera cuide, porque son los socios que hacen grandes a los clubes, los que después de 50 años siguen yendo al estadio y no a hablar por Twitter, a ver el equipo de su corazón, y esos son los que hay que cuidar. Yo desde aquí es lo que lanzo. Oye, Fernando, muchísimas gracias. Descansa para tu padre, don Fernando Peral, que siempre será recordado en los anales no solo del Valencia, sino a nivel de toda la comunidad, y eso es muy importante. Puedes estar orgulloso y si encima, al final, cabezón, pues has aprendido inglés, si ya le acabas el libro, pues él estará la mar de feliz. Por supuesto Así que sí. desde el cielo pediremos oraciones. Muchas gracias. Y que descanse al lado de Dios. Un abrazo, amigo. Bueno, querida afición, Alejandro Peral, el hijo del insigne, nunca mejor dicho, Fernando Peral, que ya descansa en paz, pero que deja ese tremendo recuerdo de valencianista y de otras muchas cosas más, sobre todo de trabajador. Fallecía a los 80 años en su cama, víctima de un infarto de miocardio. Conforme llegó, se fue, pero legó su gran obra, de la que nosotros tenemos el placer de tener uno de sus libros. ¿Y algo más, María Caballero? Bueno, mucha gente a través de las redes sociales le dan las gracias a Alejandro por esa entrevista tan emotiva que nos acaba de regalar. Nos decía Sergio, qué grande, el valencianismo necesita gente como Fernando. Nos decía también Carlos, mucho ánimo, crack. Joe nos decía, es increíble ver todo lo que gente anónima hace por nuestro Valencia. Ellos sí que se merecen lonas y no algunos impresentables, refiriéndose a los jugadores. Quique nos decía, gracias chicos por abrir el programa de esta manera, me emociono y me emociona escucharos. Raúl nos decía, muy bonito gesto, enhorabuena. Javi nos decía, escuchando a Alejandro me recuerda mucho a mi abuelo.
eran de la misma pasta. Y Carmen, para finalizar, nos daba las gracias por esta entrevista y le decía a Alejandro que lo que tenía que hacer es acabar lo que su padre empezó, que es ese libro de Mestalla. No, le vamos a ir preguntando con el tiempo. Ah, sí, ahí lo tenemos fichado. No te preocupes tú que te vas a escapar así, te vas a ir a Los Ángeles, Kingdom United y todo esto, de los USA. Además, su padre era una persona generosa porque viendo las obras que ha hecho, regalaba su tiempo al valencianismo y yo creo que eso también lo ha inculcado en Alejandro porque ha sido muy generoso regalándonos las anécdotas de su padre y abriéndonos su corazón. Así que enhorabuena. Alejandro, la vida tiene que continuar. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Ya sabes dónde nos tienes. Ya sabes que el tiempo es oro, pero no nos duele para recordar personas como tu padre. Así que sigue su camino. Gracias, lo haré, seguro, sin duda. Un abrazo, amigo. Gracias. Bueno, pues querida afición, estamos aquí en directo en Canal 7 en Radio Sport y Radio 7 también, que habrán escuchado la entrevista, que se va a repetir, como sabéis, mañana de 12:30 a 2, y en Radio Sport a las 6 de la mañana, te lo digo para que te lo archives si te gusta, y el CD, eso sí, el CD te costará una ensaimada o algo, a cambio del libro. Y nosotros volvemos tras unos minutos de publicidad. Bueno, pues yo no quiero terminar el programa sin ese merecido homenaje a don Fernando Peralt, que ya descansa en paz, ha estado aquí su hijo hoy, y me ha traído también lo último prácticamente, o de lo último que escribió hace unos meses o unos días don Fernando Peralt Montagut. Estaba en su despacho y para mí es un honor tenerlo, dedicarle el programa a miles también de valencianistas, de levantinistas, que él también escribió de Levante, escribió del Gandía, escribió del Onda, escribió del Villarreal, etcétera, etcétera, y ya descansa en paz. Y vino a decir lo siguiente a su edad. Decía, estoy en la edad. Y a partir de ahí escribió lo siguiente: de gritar, de no quedarme con las ganas ni con la culpa, de que se rían conmigo y no de mí, de que me sueñen y también de soñar, de decir lo que pienso y pensar lo que digo, de decir basta, de no quererme las excusas, ya no me valen, tampoco de darlas, de no valerme las medias tintas ni dejar cosas en el tintero, de no conformarme, de no arrepentirme, de atreverme, de no mirar atrás, de no buscar quien quiera que me encuentre, de sentir, de pasear con la cara lavada, zapatillas, vaqueros y gustarme mucho, de que me necesiten, de andar de puntillas solo si quiero y si no haciendo ruido, del bueno, dejando huella y no cicatrices, de olvidar a quien se olvidó de mí, de aceptar únicamente lo que yo quería aceptar, de bailar con o sin música, de cerrar puertas y abrir ventanas, de no dar explicaciones a quien no se las merece, de besar, de que me besen en el alma, de quererme, de ser feliz. Estoy en la edad. Descanse en paz Fernando Peralt Montagut, y desde el cielo y desde la tierra les decimos mucha salud, afición. Gracias por su atención y muy buenas noches.